Hola, mi nombre es Francisco José Blanco. Sean bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Claves para Circular es un programa de conversatorios, talleres y charlas con artistas, curadores, gestores y trabajadores y trabajadoras para democratizar experiencias, prácticas y estrategias de circulación teóricas, técnicas y administrativas para pensar y dinamizar las redes de arte actuales. Estamos con Analía Verónica Santangelo. Analía, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar. Bien, Francisco. Ella es técnica en restauración de pintura de caballete del Instituto de Restauración de la Ciudad de Buenos Aires, restauración de mobiliario antiguo del Instituto Arte Soto Unteto de la ciudad de Florencia, Italia. Obtuvo la beca de conservación de escultura del San Francisco Museum of Fine Arts. Es restauradora a cargo del Museo de la Catedral, miembro del directorio de la Fundación de Apoyo a la Asociación Activa para la Conservación del Patrimonio Cultural de las Américas en Washington, Estados Unidos, y es integrante del taller de restauro del Museo Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Emilio Petoruti. En este conversatorio vamos a estar viendo observaciones y recomendaciones y cuestiones específicas, técnicas, que tienen que ver con la producción de obra con materiales contemporáneos y la conservación y, en algunos casos, la restauración y la preservación correcta de la obra. Bueno, Analía, te dejo el micrófono. Bueno. Y vamos a ir conversando, y también está el micrófono abierto para que puedan hacer preguntas en cualquier momento es oportuno. Bueno, muchas gracias, Francisco. Ahí me escuchan bien, ¿no? Sí. Bueno, básicamente, digamos, me convoca Francisco por la problemática que obviamente estamos teniendo, sobre todo yo en el taller de restauro del museo, con la obra contemporánea. Y eso en parte se produce porque los artistas no tienen, digamos, los conocimientos de los materiales básicos que tendrían que tener. Y no es culpa de los artistas, sino que cuando se forman tampoco tienen las capacitaciones correspondientes. O sea, yo las tuve gracias a la carrera de restauración y conservación que hice, o por digamos, las especialidades que fui haciendo a lo largo de toda mi carrera. Pero bueno, básicamente vamos a hablar de lo que serían, dentro de las estructuras de un cuadro, lo que serían los soportes y los materiales. Dentro de los soportes tenemos lo que es el papel, las telas y los soportes en madera. Bueno, a lo largo de los siglos y de los diferentes movimientos artísticos, ustedes pueden apreciar que, por ejemplo, cuadros del medioevo y del Renacimiento se siguen manteniendo en buenas condiciones hasta el día de hoy. Y eso se debe ¿a qué? A factores climáticos, a factores, no sé, de buena conservación, sí. Ahora, también se debe a que los pintores, los artistas de aquella época, se dedicaban además a estudiar los materiales con los que trabajaban. Tenemos el claro ejemplo de Cennino Cennini, que es el primer artista del 1400, que es el que hace la enciclopedia de los materiales, ¿no? Justamente él va de la época de Giotto, que era el medioevo, hasta pasado el Renacimiento, hace como una evolución de cómo trabajaban esos artistas. Entonces, ellos estudiaban y se formaban sus propios materiales. O sea, ellos conseguían los pigmentos obviamente pueden ser naturales, pueden ser artificiales, son orgánicos, son inorgánicos, se muelen a mano. En aquella época, ¿no? Hoy se procesa todo, es todo industrializado. Pero en aquella época que ellos molían sus propios pigmentos y además los aglutinaban, o sea, aglutinante sería el medio en el cual el pigmento, digamos, está suspendido, flota, y hace que después, cuando lo colocamos sobre un soporte, que sería papel, madera o cartón, eso se adhiera y se transforme en una pintura, que es lo que vemos después realizado. Entonces, claro, los artistas en aquella época se dedicaban a estudiar los materiales y las problemáticas también, porque ya Cennino Cennini y Giorgio Vasari en aquella época también veían las problemáticas, que era por qué un óleo se oscurecía, por qué una tela se oxidaba más rápido que otra. Entonces eso nos sirvió después a nosotros, los conservadores, los artistas, a enfrentarnos a esas problemáticas.
¿Qué pasa? Cuando en el siglo XVIII empieza la industrialización, cambia rotundamente. Si bien a los artistas les facilita los materiales de una manera muchísimo más rápida y más cómoda, generan muchísimo más problemas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una molienda hecha a mano, con un producto que está fabricado en un taller, el artista, digamos, sabe con lo que está tratando, sabe, a tomar un material que viene adentro de un envase y usarlo. Sumado a eso, el artista tampoco sabe cómo usarlo. ¿Por qué? Porque si yo hoy tengo que trabajar con óleo, por ejemplo, y lo uso puro, ¿no? Y lo coloco directamente sobre la superficie, no voy a tener la misma terminación ni la misma cohesión con el material de fondo, que es el soporte, que si yo a ese material lo diluyo en 2 o 3 capas. Entonces voy a ir logrando diferentes, digamos, veladuras, diferentes terminaciones del material. Entonces, ¿qué pasa? Hay artistas, por ejemplo, que se encuentran con que sobre un soporte, por ejemplo, magro, ponen algo graso, que es lo que corresponde. Pero si yo sobre una superficie vítrea pinto con un óleo, no voy a tener cohesión ni agarre. Ahora, si yo esta superficie vítrea la lijo, ahí voy a tener mayor cohesión. Entonces pasa eso también con los materiales. El conocimiento, el investigar y el ir ayornándose, digamos, de cómo se comportan los materiales, hizo que a lo largo de los años los artistas fueran teniendo esos conocimientos. Bueno, la problemática con la que nos encontramos hoy es que el papel, por ejemplo, voy a hablar de lo que es el soporte más liviano, que es el papel. En la antigüedad el papel se fabricaba también artesanalmente, ¿no? O sea, se ponían en grandes piletones, trapos de lino, trapos de algodón, eso servía, se dejaba estacionar, se formaba como una pulpa, ¿no? La famosa pulpa de papel, que iba después, se dejaba decantar el agua sucia y la pulpa se agarraba como con unos coladores, se ponía sobre una superficie, se prensaba. El papel se utilizaba y era un excelente papel. ¿Por qué? Porque no tenía conservantes, no tenía blanqueadores, no tenía colas. Entonces, son los papeles o los manuscritos que vemos que duran hasta el día de hoy, con, obviamente, problemas también por la afección del clima, por la afección de los años. Pero nos encontramos hoy con papeles que son industrializados, que son procesados en máquinas como si fueran, por ejemplo, licuadoras, que les agregan colas y les agregan secantes de cobalto o les agregan productos químicos que hacen que esos papeles no tengan la cohesión y la adherencia y la rigidez que tenían los artesanales. Entonces, sigue habiendo fábricas que hoy se dedican a hacer papeles buenos, Canson y de buena calidad, pero lamentablemente nos encontramos con, la mayoría son papeles industrializados. Permiso. Después, cuando hablamos de las telas, pasó lo mismo, o sea, los artistas se armaban sus propias telas, las tensaban, las colocaban en bastidores, se armaban sus propios bastidores, las telas estaban protegidas por, bueno, ellos hacían como un plaste que eran con colas naturales y un yeso París, entonces protegían la pintura, la tela, perdón, de la pintura. ¿Por qué? Porque también muchos artistas, como ser, bueno, el caso de Quinquela Martín, que justo recién me comentaban, que tenemos la problemática de que era un artista que pintaba sobre la tela directamente. Entonces, ¿qué pasa? La pintura, el óleo, sobre la tela, produce la oxidación de la tela, porque el óleo está fabricado, a diferencia del temple o del gouache, que están fabricados con agua o con goma arábica, está fabricado con aceite. Entonces, ese aceite, a medida que empieza a exudar con los años, va a la tela. La tela, por ende, empieza a mancharse con ese aceite y se oxida y se debilita. Entonces, la pintura, por ende, ante una tela que está, digamos, la tela es orgánica, entonces con el calor se expande, con el frío digamos, se contrae, la tela también tiene un movimiento,
Entonces hace que esa pintura esté endeble, porque esa pintura no tiene un soporte, no tiene una cohesión. Entonces se producen los famosos craquelamientos, desprendimientos de pintura y sí, pérdida de capa pictórica, que ahí nos encontramos con un problema muy serio, porque en el caso de pinturas como Quinquela, por ejemplo, a veces, bueno, en mi caso particular, he tenido que tomar la determinación de transportarlas a otro soporte, justamente por esa problemática. Entonces, el tema de conocer los materiales con los que vamos a trabajar es importantísimo justamente por eso. Saber cómo va a actuar la pintura que estamos utilizando, cómo se va a comportar el soporte y, bueno, cómo preparar también esos soportes, porque hay métodos como para preparar los soportes, como para decir que mi obra de arte tenga perpetuidad. Hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, en las telas, ahora industrializadas, ya vienen preparadas, vienen con un yeso sotil también por encima, pero si un artista se quiere preparar sus propias telas, sería lo ideal. No creo que den los tiempos, porque por ahí muchos artistas dicen, y no, pero no tengo tiempo. No tengo... hoy vivimos con una velocidad extrema, pero también el artista, pensando en la durabilidad que le quiere dar a su obra, por ahí es una inversión también. Sí, también pensando en que su obra pueda circular. Claro. Si tuviéramos que ver entonces acerca de estas problemáticas que vemos que tienen cientos de años en observación, si tuviéramos que elegir entonces estos tres soportes, papel, tela y madera, si pudiéramos esbozar alguna recomendación u observación para el soporte que ya viene preparado, o si pudiéramos prepararlo. Sí, podemos empezar con papel. Perfecto. Para después seguir con tela y madera. Bueno. Mira, hoy por hoy la ligereza que generan las pinturas sobre tela es alucinante, porque para el traslado más que nada, o sea, para la exposición, para la venta, todo, desde que se empezó a implementar la pintura al óleo en el siglo XIX, es como que ha sido un boom generalizado. ¿Qué pasa? Las pinturas sobre madera ya tienen otra preparación, era también la técnica con las que se pintaba, no era el óleo, sino que era el temple. Entonces la pintura sobre temple era mucho más engorrosa que el óleo, porque había que prepararla con yema de huevo, con barnices, o sea, se templaba el pigmento, se preparaban unos días antes, se dejaba decantar también el pigmento, después se le mezclaba el huevo. ¿Qué pasa? El temple es una pintura que, a diferencia del óleo, ha perdurado hasta catástrofes naturales, porque sobre todo en Italia, terremotos o guerras, que se han caído edificios, la Basílica de San Francisco de Asís, por ejemplo, se logró restaurar la cúpula gracias a que los fragmentos los pedazos, digamos, de mampostería, la pintura seguía intacta. O sea, vos pintás sobre esa pared con yemas de huevo y pigmento, y yo te puedo asegurar que le podés tirar una piedra y no lo rompes. O sea, es inalterable. Pero bueno, hoy por hoy el temple no se usa, igual que el temple a la caserina también era una técnica muy utilizada, era inalterable, pero bueno, hoy es importante por ahí saberlo, que vemos, ¿no? Sí, la actividad muralística. Muchos artistas han practicado. Ha crecido mucho en los últimos años, y vemos también como el sol se va llevando, ¿no? Se va llevando, exacto. Por ejemplo, si yo te digo que los murales egipcios se siguen conservando hasta el día de hoy, vamos a decir, no puede ser. Y bueno, un poco se debe también al clima seco que ellos tienen, ¿no? Tienen esa ventaja, y a que los lugares estuvieron cerrados mucho tiempo herméticamente. Pero los egipcios utilizaban el pigmento molido con agua. ¿Qué pasa? Te encontrás hoy frente a un mural egipcio que no lo podés limpiar, por ejemplo, con una esponja, porque se borra todo. O sea, hay que tener también, para la conservación de esas obras, hay que tener un cuidado muy especial. Después, en el 3000, o sea, en el 3.000 años después de la primera civilización egipcia, ellos empezaron a mezclar el pigmento con goma arábiga, que la goma arábiga es una exudación de una acacia. O sea, ellos usaban esa goma, la mezclaban con el pigmento, y ese pigmento penetraba muchísimo mejor en la pared arcillosa que ellos tenían.
Pero los primeros murales egipcios están hechos con pigmento y agua y se conservan hasta el día de hoy. Entonces, bueno, también ellos estudiaban muchísimo los materiales. El primer mortero de molienda nace en Egipto. Y vemos entonces se llamaba porfirita. Que decías en relación a la madera para mejorar la adherencia, podríamos ver que, bueno, empezar por un lijado es una... Sí, las maderas se preparan de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque las tablas con el tiempo pueden combarse. Uh-huh. Entonces, por detrás, generalmente se le hacen unos cortes tangenciales para evitar digamos que se doblen, y por delante, antes de utilizar la pintura, se estabilizan con colas. Las colas tensioactivas lo que hacen es mantener la superficie de la madera y tratar de que no se muevan ni se resquebrajen, porque después, si no, vos le aplicás la pintura y ahí tenés la problemática de... Y por lo general se usaban maderas nobles, maderas duras y bien estacionadas. Eso es fundamental. Igual que los bastidores, que yo siempre le digo a los artistas, traten de comprar bastidores con maderas estacionadas, que no hay. A veces hay artistas amigos que se los mandan a hacer por un carpintero, porque el problema de los bastidores hoy es que es un pino secado en horno. Claro. Y bueno, entonces donde el bastidor se empieza a doblar, se empieza a combar, la pintura se rompe, se resquebraja. Y no tuviste la culpa vos, porque vos como artista no sabías eso. Así que Y en el caso, bueno, entonces siguiendo con las telas, bueno, en este momento vienen, pero también podemos partir de un liencillo, un lienzo crudo. Sí, por supuesto, claro. Las telas, mira, por lo general hay que usar linos gruesos, linos buenos. Tratar de que no tenga mucho contenido de algodón. ¿Por qué? Porque el algodón con la humedad cede mucho y eso después trae problemas. Entonces, que sea un lino, un lienzo bueno, y se lava, obviamente, para quitarle el apresto, se tensa sobre un bastidor. Los bastidores tienen que ser siempre con cuñas. ¿Por qué? Porque tienen que ser bastidores móviles, no los bastidores que están a inglete clavados con clavos. Eso no, porque esos no son móviles. Claro. Y una tela, justamente, al ser orgánica, tiene movimiento, porque tiene una trama, tiene un urdimbre, o sea que va a generar un movimiento. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo a los artistas es que usen bastidores móviles. Las maderas, por lo general, que las manden a hacer por carpintero, que usen una buena madera, bien estacionada, y que a los bordes les hagan un pulido para justamente el roce entre la tela y la madera no se note después del lado de la pintura. Claro. Eso también es otra de las cosas que pasa. Entonces, una vez que tenés tensada esa tela sobre ese bastidor, la tensás una vez y la vas golpeando del centro hacia los bordes. Eso se llama decatizado. Eso se hace 3 veces. ¿Para qué? Para justamente quitar la elasticidad que tiene esa tela y todo el apresto restante. Entonces, bueno, una vez que la terminaste de catizar, se coloca las capas de plaste, que se le llama plaste a la capa de protección entre la tela y la pintura, y ese plaste, en la antigüedad utilizaban colas animales, como la cola de conejo, la cola de buey, que es como una gelatina que se hace baño María, y se le mezcla yeso París, el yeso París. Y entonces se le mezclan. Al principio se ponen, por ejemplo, 3 partes de cola y una de yeso. Después se pone 2 partes de cola y una de yeso, y después mitad y mitad, la tercera capa. Eso después se lija y recién ahí empezás a pintar. Bien. Y el óleo, yo el secreto que siempre les doy a los artistas, además de que usen, por lo general, óleos de buena calidad, a pesar de que son costosos, son muy costosos, a veces no se consiguen tampoco. Pero ¿por qué les digo de buena calidad? Porque tienen en su composición, el óleo está hecho con aceite y un estabilizante. ¿Qué pasa? Muchos óleos, para abaratar costos, ponen más aceite que pigmento. Entonces, todo ese aceite después lo chupa también la tela, porque por más que tengamos el plaste, ese plaste no aguanta tanto aceite. Entonces, yo lo que les recomiendo es un papel secante, poner el óleo que van a utilizar para pintar y dejarlo 5 o 10 minutos. Entonces ese papel secante va a absorber el exceso de aceite que tiene ese óleo. Después, con respecto a los acrílicos, por ejemplo. Con los acrílicos pasa lo mismo. La calidad es después lo que te va a dar la terminación. Sí.
Sobre todo que hoy por hoy hay marcas de acrílico que son muy económicas, que no están hechas con pigmento, están hechos con tintas. Entonces la tinta es, con el aglutinante, queda como un medio, se hace como una cosa viscosa y queda en suspensión. Esa viscosidad le da un poco el rayo del sol, le da una luz artificial y un azul se te torna un celeste. Claro. En días. En cambio, un buen acrílico que está formado por pigmento y por goma arábiga o goma tragacantos, que es lo que se usa para hacer los acrílicos o las acuarelas, y va a tener otra consistencia, otra viscosidad, otra adhesividad, porque la goma arábiga y la goma tragacantos son adhesivas. Entonces va a permitir que ese pigmento que está en suspensión se adhiera bien al papel, al cartón, a la tela. O sea que a perpetuidad la obra va a durar, si vos tenés conocimiento de los materiales y sabés cómo utilizarlo. Pero bueno, hay artistas que sin saberlo mezclan el óleo con arena o con yerba o con polenta. ¿Para qué? Para lograr consistencia, ¿no? Lograr rugosidad o lograr un efecto deseado que bueno, que a veces queda buenísimo, pero que después en la conservación de esa obra te complica. Tenemos el soporte también del papel, que también, ¿no? Como la tela tiene un preparado, es un elemento que absorbe humedad. Sí. Pero es conveniente en un primer momento que sí tenga un proceso de pasado por agua. El papel sí, cuando vos vas a temperarlo con una acuarela, por lo general se moja. Se moja, pero se moja bastante, se sumerge en agua. Y mojado así como está, se tensa sobre una tabla rígida con cintas de mascarar, suponte en las puntas, y se deja secar. A eso también, ese proceso se hace 2 o 3 veces. Entonces, una vez que el papel largó toda esa humedad que tiene, recién ahí empezás a pintar. Sí. Pero el papel también tiene que ser de muy buena calidad. Para pintar tiene que ser un papel Canson, un papel... generalmente los buenos papeles tienen el sellito de agua, que viene todavía. Hay muchos. Sí, que tenga por lo menos un buen gramaje. Exacto, un gramaje, exacto. 300. Sí. Exacto. Pasando entonces que estuvimos viendo un poco de los materiales, un poco de acrílicos y óleos, si pudiéramos, bueno, ya empezar a lo que es el proceso, ¿no? de utilizarlos. Veíamos que se mezclan también con aceites, también con algunos solventes. Sí, ese tema también lo tendríamos que tocar, el tema de los solventes. ¿Por qué? Porque el óleo, por ejemplo, se mezcla con trementina comúnmente o con barniz de amar. La trementina, dentro de todos los hidrocarburos aromáticos que hay en el mercado, es como la más leve y la menos nociva. Pero después hay que, por motivos económicos, la mayoría de los artistas no usan trementina, usan derivados del aguarrás. Bueno, ahí ya tenemos la problemática de que son solventes muy agresivos. Dañan también no solo a la persona, al ser humano, su inhalación, sino que también dañan la pintura, porque hacen que por ahí un óleo reaccione de diferente manera o no tenga la adhesión que puede tener con el solvente que comúnmente se usa, que es la trementina, o con el aceite de lino, porque generalmente las personas que pintan al óleo usan el aceite de lino también como para lograr un efecto un poco más duradero y brilloso, pero a veces se usan solventes que no son de muy buena calidad y también puedes arruinar una pintura. En el caso de las acuarelas, tenemos distintos medios, que puede ser en pomo o en pastilla. Sí. ¿Tenemos alguna cuestión más acerca? No, las mejores son las de pastilla. Bien. ¿Por qué? Porque las de pastilla justamente es el pigmento de molienda natural que se deja decantar en agua, en unas vasijas. Y a medida que va decantando, se va aplastando ese pigmento, y o sea que es lo más natural que hay para pintar, es con la pastilla. ¿Hay otro tipo de mezclas además de agua para la acuarela? No. Siempre conviene el agua, obviamente, y después por ahí hay muchas personas que lo que quieren
le dan un brillo, hay como unos barnices también que usan para dar un... Bueno, esos barnices hacen que el papel amarillee, o sea que vos tenés una técnica tan noble, tan simple como es la acuarela, y por ahí después la arruinás con esos barnices de fijación que hay, que son al aceite. Entonces, con el tiempo, con los años, te tiñen el papel. Y en el caso de los acrílicos, lo mismo, tenemos mezclas que se hacen con agua o tenemos otro tipo de mezclas. No, los acrílicos siempre se trabajan con agua. Sí, bien. Sí. Durante el proceso, durante el trabajo tenemos esto que veíamos recién, cuestiones que tienen que ver con la inhalación y con el contacto directo de ciertos productos. Hay alguna serie de recomendaciones que tengan que ver con cuestiones de salud, ¿verdad? Y sí, mira, básicamente, por ejemplo, hay pigmentos que yo no sé si todavía se siguen fabricando, pero en una época se habían prohibido. Por ejemplo, el blanco de plomo. Es peligrosísimo porque es un... Y aparte el artista, yo fui artista antes de meterme en el mundo de la restauración y la conservación, y cuando vos pintás tenés contacto directo con el material, o sea, estás o lo tocás o te pasaste la mano por la cara sin querer, porque, sí. Bueno, estás en tu mundo también, y son algunos pigmentos son peligrosos, como ser el blanco de plomo o el blanco de titanio son peligrosos. Bueno, alguna vez nos hemos lavado las manos directamente, sí, ¿no? Con aguarrás. Sí. Bien. Eso, el contacto con la piel, los solventes, llega a través de la piel, llega a nuestra sangre, al torrente sanguíneo. O sea, el excesivo contacto con esos solventes sin protección, sin un barbijo, sin una máscara, porque depende también del tipo de solventes con los que trabajes, el grado de cuidado que tenés que tener. Hay máscaras con filtros de carbono que son para solventes ya, dañinos para la salud. Así que también hay que tener esos cuidados. Vemos que, una vez durante el proceso del trabajo con los distintos materiales y soportes, tenemos la parte, ¿no?, el finish o la terminación de la obra. ¿Hay algunas observaciones o recomendaciones respecto a eso? ¿Cómo terminar con la tela? ¿Cómo terminar con los papeles? ¿O cómo dar esa terminación? Sí, mira, por ejemplo, en la pintura al óleo se usa muchísimo, obviamente los artistas, después de terminada la obra, usan unos barnices a modo de protección, está muy bien. Ahora, ¿qué pasa? La elección del barniz es fundamental. ¿Por qué? Porque hay barnices que están hechos con resinas blandas y otros barnices que están hechos con resinas duras. Cuando una resina es blanda, que es por ejemplo la resina Damar, que es la más conocida, es la más transparente, es la más blanda, es la más noble, es la más fácil de aplicar. Ahora tenemos resinas duras, como ser, no sé, la de copal o la de colofonia, que son resinas que son tan duras que para derretirlas se funden con cera y en calor. Y muchos artistas, sobre todo en la antigüedad, siglo XV, siglo XVI, usaban esas resinas porque estaban buenísimas, porque te dan como un tono ámbar a la obra y les daban hasta como un volumen también, ¿no? Por ejemplo, Rembrandt utilizaba muchísimo en las transparencias la resina de copal. Le daba como también un volumen a los rostros que era espectacular. Pero claro, ¿qué pasaba? Esa resina se aplica en caliente, porque está a temperatura, se funde esa cera y se aplicaba en caliente. Entonces, eso con el transcurso de los años trajo un montón de problemas en la pintura holandesa, como ser agrietamientos, desprendimientos y sobre todo el oscurecimiento de la obra. ¿Por qué? Porque esa pintura dura, con el tiempo se va tornando casi en un negro de humo, que después para los restauradores es un tema para limpiarla o extraerla, a veces casi imposible. Así que sí, depende muchísimo qué tipo de barniz vayan a utilizar. Y otra cosa, que también es una problemática de la pintura al óleo, que por ahí los artistas terminan la obra y la quieren barnizar enseguida. Y ahí tenemos un problema, porque el óleo no tarda 2 horas en secarse, tarda muchísimo. Entonces yo les recomiendo, esperen un mes, 20 días, un mes, después apliquen el barniz. ¿Por qué? Porque terminan, lo pintan
lo barnizan y en el medio el óleo húmedo más el barniz que le pusiste se genera una película blanca, traslúcida, que con el tiempo te opaca la obra. Y eso es agua retenida y en el medio, porque el óleo está evaporando, no lo dejaste secar y pusiste el barniz. Entonces... Vemos también que luego de terminar las obras tenemos, vivimos en una circunstancia de mucha velocidad, Sí. pero bueno, en distintas exposiciones, concursos, convocatorias, el traslado de las obras, a veces, si es tela, tiende a enrollarse. Sí. Sí, muchos artistas sí hacen eso, que tienen obra grande. Y no les conviene transportarla en bastidores por los costos, entonces la enrollan. Y yo muchas veces les he sugerido que si van a hacer eso, que que la capa pictórica sea muy ligera, muy transparente, porque donde vos pones pintura con mucha carga, cuando la enrollas se quiebra, se cuartea. Entonces les recomiendo que sea una pintura más bien acuosa. Y por otro lado, que sobre las telas pongan gasa, ¿no? Gasa o una tela inerte, como ser friselina, tiene que ser algo inerte, cosa de que no traslade problemática a la obra. O si pones un papel, que sea un papel libre de ácido, también, porque donde pones un cartón que está acidulando sobre la obra, encima le transferís problemáticas. Y que ahí recién lo enrollen, que se compren unos tubos duros, esos tubos rígidos de cartón, y que no enrollen la obra así, sin algo que lo contenga, y que lo vayan, pero que lo protejan con gasas grandes. Bien. Del tamaño de la obra. Bien. ¿Tenemos en el público alguna pregunta que quieran hacer al momento? ¿Alguna técnica que quieran verificar o practicar? Tenemos el micrófono, si quieren. Bueno, buenísimo. Sí. Ahí hay una pregunta. Joya. ¿Quieres acercarte al micrófono? Hola. Sí. ¿Qué querés? Cuando llegue. Hay que acercarse. Es un traslado. Sí, te quería preguntar porque trabajo con pintura Suñé y caligrafía Yodó, que es en papel de arroz. Ajá. Y es algo que he tenido muchos problemas en ese sentido, porque para conservarlo una vez hecha la obra, y también es algo que absorbe muy fácil la humedad. Exacto. ¿Qué se puede hacer para tenerlo lo más seco posible para empezar a pintar y que tenga buen resultado con la tinta china? Perfecto. Mira, lo que yo recomiendo cuando son así papeles de ese estilo, que son tan absorbentes, básicamente que le pongas papeles secantes, ¿sí? Que lo pongas en una caja de foamware, ¿viste? Las cajas, las venden en las librerías, esas que son como de ese material que es inerte, el foamware, las tengas ahí y que cada tanto les rocíes alcohol. ¿Sí? El alcohol lo que va a hacer es va a ayudar a que esa agua retenida en el papel empiece a evaporar. Te digo alcohol por decirte un solvente que no es exacto, que no es perjudicial para tu salud. Porque no te puedo decir, hacelo con éter, porque el éter, porque lo ideal es hacerlo con un poquito de éter, pero bueno, no porque trae problemas después a tu salud. Pero sí ponelo entre papeles secantes, ¿sí? Bastante, ponele peso, ¿sí? Y siempre trata de que no, tenerlo en un lugar así, que sea en una caja de foam para que no absorba la humedad ambiente. Pero si vos le pones, cada tanto lo vas rociando con el alcohol, esa agua retenida empieza a evaporar. Y después el tema de los hongos, ¿me dijiste? No. No, pero bueno, para el tema de los hongos, al alcohol le agregas al 5% ácido fénico. ¿Qué es el ácido acético? No te digo que uses vinagre, porque el vinagre ya está diluido en agua, en alcohol, pero si vos le pones 2 gotitas de ácido fénico, prevenís la aparición de microorganismos en el papel. Y cualquier cosa me llamás. O me venís a ver al museo. Gracias. No, por favor. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
o pregunta que quiera hacer. ¿Puede ser yo? Sí. Quería saber cuando nombraste las maderas, hoy en día están todos terciados, fenólico, Sí. es que generalmente creo que tienen acidez, no sé, como Sí, soporte se puede muchísimo. utilizar de alguna manera. Y como soporte es que todo el mundo los usa porque, viste, es lo que tenemos más accesible en cuanto a costos económicos. No es lo ideal. Lo ideal es utilizar, digamos, madera estacionada. Los fenólicos son también industrializados, es una mezcla de cartón, pasta de madera, conservantes, colas, o sea, no es madera. Es algo que si, por ejemplo, se cae agua arriba, se hincha enseguida y no tenés prácticamente forma de salvarlo. En cambio, una madera, se cae agua o se inunda, no sé, para darte un ejemplo, y la madera tenemos métodos como para salvarla. Pero los fenólicos, o el chapadur, o el fibrofácil, no, eso no, porque no, ya son capas y capas de mezcla, como te dije, de papeles, de pastas con cola. Eso se prensa, ¿viste? Es algo que no. ¿Tenemos alguna pregunta más? Todos son. No hay límite de preguntas. Bien. Veíamos entre estas observaciones, todos estos estudios, que bueno, hay distintos autores que tienen trabajos específicamente, ¿no? Tenemos acá una serie de libros que vienen a representar eso. Sí. ¿Querés contarnos un poco acerca de ellos? ¿Cómo no? Bueno, básicamente les traje para que, si les interesa, pueden consultar con toda esta biografía, que fue la que a mí, bueno, me sirvió muchísimo desde mis comienzos, y sobre todo el libro, el de Meyer, el de las técnicas de la pintura y el arte, es como el mejorcito para digamos, ayornarse con todas estas problemáticas, ¿no? Pero después, bueno, como les dije al principio, el libro de Cennini o el de Vasari me parece que son como los incunables del arte, es como que esenciales. Ahí tenés toda la información. Y además no solo que tenés la información, sino que tenés ejemplos, ¿no? Porque Cennini cita ejemplos de algunas problemáticas que tuvieron algunos artistas, y eso sirve muchísimo. Bien. Teníamos para ver algunas cuestiones que habías traído. Sí, para que la que no ve ahora soy yo. Podemos verlas, el sol nos está persiguiendo un poco, pero bueno, acá tenés para ir pasando, no sé si llegan a ver ahora con el movimiento del sol. A ver si llegan a ver algo. Ahí si vos vas apretando la flechita se va a ir moviendo y... Un poquito más atrás esto, quizás porque la mitad del sol. Sí, estamos como medio como que tenemos que cortar el sol. No tenemos un telón. ¿El teatro argentino no tiene telón? Ideal de este lado, mirá, pero bueno. Sí, me parece que... pero vamos a tener que mover el proyector, es como... Si quieren, ¿Llegan a ver algo ahí? no se ve nada. No. Todo sol. Para que valga la pena el despliegue, digo. Acá hay sombra. Bueno, a ver. ¿Pasás? Sí. Hacemos... ¿Puedes ahí, Andrés? Sí, pasas. Mirá, ya cambió. Mira, ¿ves? Claro, ahí se ve. Un poquito Ahí. más atrás ponelo, Ahí se mirá. ve. Ahí llegan a ver. Un poquito más claro. Un poquito mejor, ¿no? Y podemos Ahí tenemos el corte de la mesa. ¿Llegas a ver vos? Sí, ahí lo veo, perfecto. Bueno, esta foto es el año pasado, claro, en el taller, el año pasado tuve la fortuna de hacer una capacitación en el Palazzo Spinelli y bueno, acá estamos con la profesora. Esta profesora, Nicoletta, es la creadora del retoque. Es un retoque especial que se hace, porque está el tema de retoques está el tratello y el puntello, que es puntillismo, ¿no? Ella fue la que creó un tipo de retoque muy especial para la pintura de justamente Cennino Cennini, que tiene como un volumen, entonces ella es la creadora de esa técnica. Bueno, y acá estamos en una mesa de succión con unas obras que son al óleo, que obviamente estaban con problemas de movimiento de las telas, ahí había que hacer como unos parches. Entonces la mesa de succión con calor lo que hace es
nivelar la obra, se la deja con calor bastante tiempo y se la va controlando obviamente, y después de este proceso recién se va a reentelar o hacer el parche, pero la tela primero hay que nivelarla. Y con las flechitas lo, Sí, lo vaya. ahí estamos limpiando la tela por detrás antes de hacer el parche o el reentelado. Es un trabajo absolutamente artesanal. Esa misma flechita se hizo. Bueno, estoy acá en el teatro restaurando algunas de las esculturas que no sé si pudieron recorrer y ver hoy. Solamente se le hace limpieza y mantenimiento. Bueno, acá estamos, ya empieza la problemática del arte contemporáneo. Estamos con la obra de Clemente Cancela, que es una obra que está hecha sobre chapadur. Entonces la problemática que tenemos es que el chapadur es bastante inestable, entonces o se resquebraja, se nos fisura constantemente, porque además es una obra que son muchísimas piezas, entonces ya en el armado o en el traslado tenemos la problemática de que se va deteriorando. Entonces, bueno, por detrás le hice las adhesiones con papel japón, usamos adhesivos que son neutros, obviamente, adhesivos acrílicos, que son reversibles. En la restauración y conservación se usan todos materiales absolutamente reversibles. Ese es el código de ética de la restauración. Bueno, acá ya estoy haciendo el plaste por delante. Después del plaste de imprimación se hace el retoque pictórico. Ahí está el plaste, que el plaste obviamente se hace solamente en la fisura donde está el faltante. La restauración es la mínima intervención posible. Ahí ya está el trabajo terminado. Esto también es por detrás, como le fui haciendo las uniones. Bueno, esto que ven acá es parte de la obra del Renard, si no me equivoco. Acá seguimos. Ahí está. Esta la restauré el año pasado en el Museo Mar, en Mar del Plata, y es una obra que está hecha con resina acrílica. Bueno, tenía muchísima suciedad, así que fui haciendo compresas con el gel de metilcelulosa y el solvente para que vaya absorbiendo toda esa suciedad, y después, bueno, manualmente, artesanalmente, con hisopo se va haciendo. Este es el Renard, que también le hice las reposiciones con papel japón faltantes. Es una obra que es muy endeble porque está hecha con papel maché y mezclado con arena. Acá ya el vietnamita prácticamente estaba todo limpio. Bueno, acá ya la obra casi terminada del Renard, con los retoques. Este es el vietnamita. Ahí estoy con el solvente limpiando todas las intersecciones y las partes, bueno, donde las gasas no entran, ¿no? Obviamente. La gasa, las compresas, lo que hace es ayudarme a ablandar la suciedad superficial. Acá ya están los trabajos de terminación en el Renard. Y acá está la obra terminada. Esta obra está expuesta en el Museo de Mar del Plata. Bueno, ahí en acción. Esta obra está acá expuesta, la de Norberto Gómez. También en uno de los tantos traslados se quebró una de sus miembros y bueno, tuve que armar ahí mismo en el Museo Mar un perno, a ver si está acá. Tuve que armar un perno para sostener el brazo faltante y ahí hacer la recomposición. Esta obra es un yeso que es Víctor de Paul, si no me equivoco. Era un yeso que estaba tenía mucha suciedad superficial y lo fui limpiando de forma obviamente manual, artesanal. El yeso se limpia con nada más ni nada menos que con goma de borrar, goma blanda, una goma buena, dura, Standler.
Creo que usé 97 gomas. Sí, un presupuesto, porque cada goma salía 5.000 pesos. Es terrible, pero es así. Ahí se ve la diferencia, cómo va quedando. Ahí está. La diferencia entre el antes y el después. Bueno, esta obra también es una que está allá, que también la fui limpiando. Es una resina también acrílica y estaba muy opaca, así que después de eso también le pasé un consolidante. Y la obra que está al lado es la silla de Paula Toto Blaqué, que también, esa obra, ¿qué pasa? Es un desafío para nosotros los restauradores el arte contemporáneo, porque, a ver, yo estoy muy acostumbrada a trabajar en óleos, en acuarelas, en acrílicos, pero de pronto se me presenta esta silla que es netamente de materiales caucho, y tenés que ir, en el momento, ir desafiando un poco tus conocimientos. ¿Por qué? Porque para la limpieza, bueno, la hice en forma mecánica, todo. Ahora, para la parte de la consolidación, no encontraba un material que se adapte al caucho y la verdad que no tenía esos conocimientos tampoco. Entonces empecé a investigar, me contacté con gente de los museos de Museo Smithsonian y me recomendaron que utilizara un revitalizante de ruedas de auto. O sea, fui a una gomería, a comprar un revitalizante de ruedas de auto. Yo digo, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, cuando se lo pasamos quedó espectacular. Sí, exacto. Bueno, son los desafíos que tenemos con el arte contemporáneo. Exacto. Tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, sí. Así que estuvo buenísimo. Bueno, esta obra es en metal, está expuesta acá en el MACLA, me parece. Que ahí limpié también el mármol, limpié el metal, que estaba bastante oxidado, así que ahí tuve que hacer también una mezcla química, porque lo que hacemos con el óxido, los restauradores, es un proceso químico con el cual revertimos el óxido. Nada más. Y la limpieza, obviamente. Así que quedó bastante bien. Ahí se puede apreciar. Ahí está la silla hermosa. Hermosa quedó. Esta obra también está acá, que es metal. También le hice una limpieza y después la protegí con cera microcristalina, porque los metales a los metales también hay que protegerlos. ¿Por qué? Porque obviamente por un tema climático, y además porque lamentablemente el visitante toca todo. La gente no solo toca los cuadros, toca las esculturas, Entonces, bueno, la cera microcristalina lo que hace, le da una capa de protección justamente para eso también, para que la gente que va y toca, que nos deja todos los dedos, porque las manos, por más que nos lavemos las manos, exudamos constantemente grasas. Y si tocamos algo que parece que no vamos a hacer daño, el daño lo estamos haciendo. Por eso cuando se manipula obra de arte se utilizan guantes, y cuando se manipula el papel se utilizan guantes de algodón. Porque quieras o no, tus manos tienen exudaciones y eso va a parar a la obra. Hay otro elemento también que tiene que ver con la terminación de la obra que quizá no mencionamos, que es el enmarcado, ¿no? Para también la preservación. Claro, importantísimo. ¿Por qué? Porque si vos tenés un papel, no tenés forma de conservarlo si no es dentro de una caja, como le dije a ella, una caja de foamware, una caja libre de ácido, que son cosas que se consiguen, pero son costosas, obviamente. Y entre hoja y hoja tenés que poner también papeles libres de ácido que se llaman ecobotanical. ¿Por qué? Porque con eso minimizamos el ataque de insectos, la creación de microorganismos, minimizamos un montón. Ahora, la mejor forma de proteger una obra es enmarcándola. Pero ¿qué pasa? Ojo con los enmarcados. ¿Por qué? Porque el enmarcado tiene que estar bien hecho. Acá tiene a Francisco, que hace enmarcados. Y tiene que ser, si ustedes quieren proteger la obra y que les dure muchísimo tiempo, tiene que ser un enmarcado museológico. O sea, que el vidrio de protección no choque contra la obra. Tiene que haber una separación, un passepartout, un cartón, una madera balsa alrededor que separe el vidrio de la obra. Porque muchos enmarcados, mucha gente me viene con problemática de los hongos, los honguitos,
Y me dicen, pero yo la tengo enmarcada, ¿cómo puede ser? Lo que pasa es que el vidrio pegado al papel, el vidrio condensa humedad, porque es sílice, entonces condensa humedad y esa humedad retenida va a parar al papel. En cambio, si separamos el vidrio del papel, logramos que haya un microclima ahí adentro y que no. Después, los cartones que se utilizan también tienen que ser de muy buena calidad, las obras no se tienen que pegar. El error que cometen muchos es que pegan la obra con, no sé, con cola vinílica. Entonces, eso también es un problema porque el día de mañana, cuando vos tenés un problema con la obra o tenés una formación de micrograin, no podés hacer nada, pues ahora está pegada. En cambio, yo lo que les recomiendo siempre es que no la peguen, que hagan en las esquinas, le pongan, bueno, vienen unos adhesivos también libres de ácido que se usan para enmarcar, que le pongan en las esquinas esos adhesivos y arriba el passepartout. Passepartout y cartón, en lo posible, o sea, un enmarcado museológico sería lo ideal. Sí. En lo posible, en vez de ser vidrio y puede ser acrílico, mejor todavía, porque justamente el acrílico no retiene y no condensa humedad como el vidrio. Y después, bueno, un buen marco de protección y separarlo de la pared con unos corchitos de botella de vino, los cortás al medio y los usás de taquito para que no choque el marco contra la pared y dejar una circulación de aire por detrás. Eso también es lo ideal. Excelente. ¿Queda alguna pregunta más por hacer? Dana, sobre esto último, el corchito, sí. Me encantó eso. ¿Con qué lo pegaría? Con algún adhesivo neutro, puede ser el Unipol, esos que vienen, ¿viste? Acrílicos. Claro, esos, sí. Porque también si no dañaría poniendo algo. No, ese es neutro, es bárbaro. Sí. Y después, perdón, ¿no? Respecto ya que estamos, algo muy diario de quienes todos, creo, tenemos alguna obra, algún cuadro, la limpieza de un óleo, la limpieza de un cuadro que está enmarcado con vidrio. Claro. Esas dudas, si querés, para el final, no sé. Sí. Mira, en cuanto a la limpieza del vidrio, eso es muy sencillo, siempre es alcohol y un poquito de vinagre y un papel que generalmente tiene que ser neutro, no papel de diario, porque el papel de diario te va alargando toda la grasa de la tinta. Un papel sulfito, un papel madera. Ahora, la limpieza de un óleo, ya ahí estamos en un área un poco más complicada. ¿Por qué? Porque no les puedo dar no hay una receta única. O sea, cada obra depende si es suciedad superficial, si vos tenés que quitar un barniz, si tenés que desbastar justamente ir adelgazando un barniz. O sea, y no hay una fórmula única para eso. O sea, el trabajo de limpieza en un óleo es un trabajo muy artesanal y a veces, digamos, ese es el procedimiento más riesgoso que hay en la restauración, es la limpieza. Porque quizás vos agarrás un hisopo con agua y decís, bueno, no me va a hacer daño, total es agua. Y todo lo contrario, el agua justamente es el solvente que más tarda en evaporar, ¿no? Entonces el agua queda retenida y quizás lo que vos estás en el momento viendo como con ese hisopo y el agua limpiando, porque ves que estás quitando la tierra, en realidad lo que estás haciendo es dejando ahí un problema. Estás agregándole humedad. Exacto, estás agregando humedad. Entonces, bueno, no, la limpieza de un cuadro ya requiere muchísimo, digamos, conocimiento de los solventes, de los materiales. ¿Por qué? Porque vos tenés que lograr que el solvente que estás usando para limpiar, digamos, no penetre ni quede demasiado tiempo en esa superficie. Entonces, a veces se hacen combinaciones de solventes. ¿Por qué? Porque se utilizan solventes que, por ejemplo, si yo tengo agua con acetona, logro que el agua con la que estoy limpiando evapore muchísimo más rápido, porque es la acetona la que tiene volatilidad, ¿entendés? Pero a veces hay que tener cuidado, porque la acetona te puede levantar un barniz. No, claramente. Entonces, sí, hay que ir... Sí, claro. Porque no es sencillo. Bueno, gracias. No, por favor. Después otra cosa, el tema justamente de la conservación, porque a veces... digamos, el lugar donde va a estar colocada la obra depende mucho también de la conservación de esa obra.
una obra de arte sufre constantemente, como sufrimos también nosotros, los cambios climáticos. O sea, si yo tengo una obra puesta en un museo, por eso las obras están en los museos mejor resguardadas que en ningún otro lugar, porque por un museo tienen una temperatura constante, una humedad relativa constante, se conservan en depósitos, bien almacenadas, se les hace limpieza constantemente. Entonces, el hecho de mantenerlas así hace que la obra dure a perpetuidad. Ahora, si yo tengo una obra en una casa y en esa casa recibe constantemente humedad, o se llueve por algún lugar, el agua toca la obra, o están en un lugar con demasiado frío y lo traslado a otro lugar donde hace demasiado calor. O sea, todos esos cambios hacen que la obra se dañe. Podemos decir que en el uso doméstico, las obras lejos de la estufa, Sí, lejos siempre. de la cocina. Sí, siempre. Lejos de una estufa hogar, que la gente piensa que no les hace nada. Y yo ahora estoy limpiando una obra que estuvo cerca de un estufa hogar y el negro de humo que tiene no se lo puedo sacar. O sea, se lo puedo sacar, pero se usan solventes tan dañinos que tenés que tener un cuidado terrible con no levantar la pintura. Vos podés levantar el barniz, pero en puto podés levantar la pintura también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las estufas, sí, muchísimo. Después con las personas que fuman muchísimo, se tiñen, las obras se tiñen de alquitrán. Es increíble, pero pasa, sí, sí. Bueno, ¿crees que nos queda algo más por observar? No, lo que diga la gente, creo que no. Bueno, si tienen alguna pregunta más para hacer, Sí, hice un bueno, cachetito. podemos dar por concluido el conversatorio. Muchas gracias por venir.